Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Estamos a un poco más de 30 días de las elecciones generales, en la que vamos a elegir a nuestros nuevos representantes. Hablamos del presidente, diputados, senadores esta vez, y también representantes en el Parlamento andino. Pero hay una situación que digamos, genera preocupación y sorpresa, porque se señala que hay cerca de 250 candidatos con sentencia que buscan llegar al Congreso. Esto que revela de nuestra clase política. Bueno, para hablar del tema tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Doctor Lamas Puccio, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto de escucharte. Doctor, ¿qué le genera primero, qué le genera a usted, digamos, conocer que cerca de 250 candidatos al Parlamento tengan sentencias, por ejemplo, por corrupción, incluso está por violencia familiar? ¿Cuál es su análisis al respecto? En principio, pone en evidencia un fenómeno de continuidad, en el sentido de que bajo este tipo de circunstancias, ¿por qué tendría que cambiar el curso de los acontecimientos en el plano específico de la corrupción en el Perú? Es decir, volvemos a repetir lo que hemos venido repitiendo a lo largo de los últimos años. Y en esta línea de análisis, lo primero que hay que resaltar es que, si bien es cierto, es un fenómeno circunscrito en gran medida al tema de la corrupción, el abuso del poder y el incumplimiento de la ley, el trasfondo de todo esto no es tanto la corrupción, sino la impunidad. Es decir, cómo entender que personas que están siendo objeto de sanciones penales puedan insistir o persistir o intentar un cargo tan importante en un proceso electoral como es el caso de los parlamentarios. Y esto, como te manifestaba, es una dimensión subrepticia de impunidad, porque, claro, los que están postulando tienen como proyecto personal encapsularse o incurrirse en una gestión parlamentaria para evitar cualquier tipo de sanción o de apercibimiento como consecuencia de los delitos que han cometido. Es decir, se utiliza la dimensión política en una línea de impunidad. Y la impunidad no solamente hay que entenderla como una sanción que absuelve a un culpable, sino como una estructura de poder en el plano normativo, en el plano legal, que permite justamente que estas personas insistan en ocupar cargos de tanta importancia como es el parlamentarismo. Claro. Realmente la Junta Nacional, el Jurado Nacional de Elecciones no está a la altura de las exigencias, porque ellos son los que deberían marcar las pautas e impedir que justamente personas, porque ha habido ya resoluciones del mismo Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, que han permitido que una persona con sentencia condenatoria postule otra vez a la presidencia, ¿no? Y bajo el argumento de que la rehabilitación ya se produjo o no se produjo, que son apreciaciones meramente dogmáticas, ¿no? Porque todos sabemos que acá en el Perú, en el plano de la corrupción, nadie se rehabilita, Sí. vuelven a reincidir, ¿no? Claro. Ahora, doctor, este análisis que usted hace nos lleva a pensar que el tema de la impunidad se ha institucionalizado prácticamente en el país. Yo creo que en los últimos tiempos, a raíz del caso Odebrecht, ha adquirido una dimensión más compleja, porque como más o menos te manifesté hace unos instantes, es una impunidad dentro del ámbito de la legalidad. Es decir, no es una sentencia que absuelve, ¿no?, o un poder judicial que se abstiene, sino que son los mismos que legislan, que en este caso aspiran a ser legisladores, los que promulgan las leyes a los efectos de que la impunidad se legitime o se legalice a través de leyes. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que se argumenta dice la ley lo señala como si la ley fuera la máxima expresión de la preocupación del contexto social.
Y yo creo que ahí radicaría en gran medida esta correa de transmisión entre corrupción e impunidad que se viabiliza a través de la práctica política, a través de los partidos políticos y cómo todos estos grupos vinculados a la corrupción generacionalmente o en el plano partidario están en la misma rueda de juego para tratar entre ellos mismos de ayudarse y en última instancia lograr un curul en el Parlamento. Y como te vuelvo a manifestar, a mí me desilusiona en gran medida el Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos son los que están dando estas decisiones que permiten que justamente todas estas personas vuelvan a intentar o intenten en alguna medida ocupar un cargo de congresista, ¿no? Claro, ahora, doctor, esto también habla mal de los partidos políticos, ¿no? Bueno, hay tantos que algunos entendemos que les queda grande el tema, el nombre de partido político, pero esto también revela que por dentro o no existen los filtros o existen y no los usan. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Porque el partidarismo en los últimos tiempos se ha encumbrado en el poder. O sea, quien está gobernando el país no es el Ejecutivo, es el Parlamento. Y el Parlamento está integrado por los partidos políticos. Y además hay que tener presente que el 80% de los parlamentarios que están legislando en esta línea de análisis van a intentar ser reelegidos, lo cual pone en evidencia absoluta que lo que ellos están buscando es la continuidad en el ejercicio del poder para encumbrarse en la gobernabilidad y, por supuesto, quedarse todo el tiempo que ellos puedan, porque en última instancia no solamente logran inmunidad parlamentaria, sino también tienen sueldos, asesorías, movilidad, seguro médico, en una sociedad que adolece de una serie de falencias económicas y además frente a un Congreso que está totalmente desacreditado. Los índices de desaprobación son alarmantes y sin embargo estas personas continúan en su proyecto personal, partidario, político y van a insistir otra vez con la anuencia del Jurado Nacional de Elecciones a ser reelegidos y perpetuarse en los términos como lo estoy manifestando, ¿no? Claro. Ahora, doctor, usted ha señalado que en los últimos años hemos tenido un parlamento que prácticamente gobierna. Y bueno, según las encuestas que vemos, los candidatos presidenciales llevan como máximo 10%. Eso quiere decir que el nuevo parlamento también va a estar así de fraccionado, ¿no? Eso, ¿cree usted que se va a repetir el panorama viendo o basándonos en lo que nos muestran las encuestas? Yo creo que no solamente se va a repetir, sino se va a repetir aumentado, porque ahora con la Cámara de Senadores, quienes van a tomar las últimas decisiones dentro del ámbito parlamentario es la Cámara de Senadores. Y como sabemos, ha sido el Parlamento en los últimos años quien elige al presidente del Perú. Entonces, entre esa prerrogativa que ellos tienen y la capacidad que van a adquirir con la nueva Cámara de Senadores, en última instancia, el partidarismo representado en el parlamentarismo son los que van a gobernar. Y es una línea de gobernabilidad a favor de sus intereses partidarios. Además que, como sabemos perfectamente, los partidos en el Perú son inexistentes. Son grupos económicos, grupos familiares, en los cuales algunos personajes se encumbran dentro de la dirección del partido. El partido es como si fuera de su propiedad. Ellos son los que deciden cuáles son las decisiones que se van a tomar en el Parlamento a través de los representantes, y por eso que la democracia en el Perú atraviesa una profunda crisis en toda forma de análisis, ¿no? Claro, entonces, doctor, ¿podemos sospechar que estas reformas electorales que se hicieron en los últimos años buscaban eso, digamos, posicionar al Parlamento como un ente de gobierno? Sí, y además utilizando el marco normativo electoral, porque esa es la llave que les permite a ellos abrir la puerta para poder ingresar y tener el control casi absoluto sobre la actividad electoral. Y ahí está explicada una de las razones por las cuales
el interés prioritario de fraccionar el escenario, el universo electoral, permitiendo que cualquier persona sin mayores antecedentes, sin arraigo político, sin consenso, forme un partido político y participe activamente en igualdad de condiciones a cualquier otro grupo político. En última instancia, se fracciona el universo electoral. Como también sabemos, en el Perú más se vota por oposición que por convicción, y además se obliga al ciudadano a votar. Entonces, ese es un activo que, capitalizado y orientado inteligentemente en estos términos, permite que determinados grupos políticos se posesionen del universo electoral y evidentemente estén en mejores capacidades de poder ganar las elecciones, que no necesariamente, como te acabo de manifestar, se van a representar en quién va a ser el presidente del Perú. Esa es la parte, digamos, más visible. El trasfondo es que la gobernabilidad se va a ejecutar a través del partidarismo en la Cámara de Senadores, y ahí es donde se van a tomar las decisiones, y no son decisiones meramente legislativas, son decisiones que incluso han tenido como resultado la vacancia presidencial, y a raíz de la vacancia presidencial se genera el vacío, y como consecuencia del vacío, otra vez el poder legislativo toma el poder de elegir al presidente, soslayando que quien es elegido primer mandatario tiene que hacerlo con el respaldo del voto popular. Acá el voto popular es lo que menos importa, lo que interesa es el voto del partido, y aquellos que representan a los partidos obedecen los designios de aquellos que son dueños del partido, y los que son dueños del partido son los dueños del universo político y partidario en el país, y son los que en realidad están gobernando de una forma totalmente imperceptible, pero con resultados concretos. Y ahí creo yo que también se explica en gran medida por qué un sistema electoral permite que personas con sentencias, con juicios, con cuestionamientos, tengan aspiraciones políticas y no pase absolutamente nada, ¿no? Claro, le abre la puerta a que cualquiera con diferentes antecedentes pueda buscar sentarse en el Congreso, nada menos que en el Congreso. Ahora, doctor, usted mencionaba, y bueno, nos recordaba que hemos tenido en este periodo 4 presidentes, ¿no? Cuando debieron ser uno, ¿no? Cuando debió ser uno hemos tenido 4, cuando debió ser 2 hemos tenido como 10, ¿no? Entonces, eso nos lleva siempre a cuestionar también un poco esta ambigüedad de la incapacidad moral, ¿no? Se apela mucho a la incapacidad moral cuando se busca vacar a un presidente. Pero, ¿usted considera que debería ser más preciso, ¿no? ¿Qué es incapacidad moral? ¿Debería precisarse las causas para vacar a un presidente son por esto? ¿Robaste? ¿Te reuniste con tal? ¿Debería haber mucha más precisión en ello, cree usted? Mira, si tenemos la expectativa de que todo esté por escrito, no tengo la menor duda que habría que hacer un diccionario de incapacidad moral frente a la cantidad de comportamientos y conductas que encuadrarían perfectamente dentro del concepto de lo que es incapacidad moral. No se trataría de una definición taxativa, sino de las decisiones que se toman en el Parlamento para poder entender, concebir y conceptualizar el concepto de incapacidad moral, pero no desde el punto de vista de la defensa de la ética y la moral, la utilización de la incapacidad moral con fines estrictamente partidarios. Entonces, abocarnos a un análisis semántico, normativo, de definir de la manera más precisa qué cosa es incapacidad moral, es simplemente abocarnos a un debate metafórico. No acabaríamos nunca. Ninguna utilidad. Son las personas, son hechos tan evidentes que no requieren mayores descripciones, pero que los legisladores y los partidos a los que representan están en ese juego de las palabras, de los textos, de los verbos, para decir, mira, hay un abuso de la incapacidad moral. Ese hecho no es incapacidad moral,
hay necesidad de describir la capacidad moral o la incapacidad moral, cuando en realidad en un país con tanta corrupción, ¿no?, en la que la corrupción es la que marca el curso de los acontecimientos, una definición de incapacidad moral es diminuta frente a la magnitud del fenómeno de la corrupción y la impunidad. Yo creo que eso es lo que realmente está pasando en el Perú, ¿no? Ahora, doctor, estamos a 30 y algo días de las elecciones. ¿Cómo usted ve la campaña en tema de propuestas? ¿Ve algunas serias? ¿Ve que el panorama es similar a de las elecciones pasadas? Es peor. No puede haber una rigurosidad en las propuestas porque entenderíamos que tratándose de 38 candidatos que tengo entendido que van a la campaña de las elecciones, tendríamos que analizar de manera detallada y pormenorizada los programas de gobierno que plantea cada uno de estos partidos políticos y someterlos a debate para que la ciudadanía y el electorado más o menos se informe y pueda tomar una decisión. Pero eso es imposible. Nadie en las condiciones actuales se va a pasar varios días analizando de manera pormenorizada lo que está por escrito y lo que se debate y se discute sobre el particular para decir sí, efectivamente, ya he tomado la decisión final de tener que votar por esta persona porque mi sentido de conciencia es absoluto. Eso no es real. Y además, como te he manifestado aquí y en otras oportunidades, el acto electoral en sí es una burla a la democracia. No puede ser pues, que haya una célula electoral con tal cantidad de signos y de candidatos en condiciones materiales terriblemente incómodas, en una sociedad que vive una serie de problemas sociales de toda naturaleza, esperar pues, que el elector de manera absolutamente concienzuda vaya al ánfora electoral y tenga un voto, como se dice, voto de conciencia. Ese voto de conciencia es una burla al nivel cognoscitivo del ciudadano, porque eso no es conciencia, eso es manipulación del voto en el escenario que te acabo de describir, ¿no? Ahora, doctor, se tiene ya planteada una serie de debates entre candidatos. ¿Usted cree que esto va a ayudar a que un elector en duda pueda definir o cree que a veces estos debates parecieran innecesarios? Mira, ¿qué cosa es un debate? Es una persona que dice una cosa y un director del debate que le da ciertos minutos para que responda y a través de la metáfora se puede decir todo lo que uno quiera, ¿no? Porque la palabra es como una prisión que encierra el acontecimiento y obliga a todo el mundo a entender esa realidad de acuerdo a lo que se dice. El dicho al hecho, hay mucho trecho. Y yo creo que ese debate es solamente un maquillaje para darle una visión imaginaria de democracia en la que todo el mundo tiene la oportunidad. Eso no, desde mi opinión personal, no coincide con la realidad de los acontecimientos, ¿no? Claro. El voto no debería ser obligatorio. El voto debería ser voluntario para empezar, porque ese es un tremendo activo que es utilizado en el sentido del voto por convicción y por oposición. Y eso pone en evidencia que estos debates son estériles, porque en última instancia una campaña mediática difamatoria derrumba la imagen de una persona y quien se siente agraviado por noticias falsas que aparecen en las estadísticas, en los medios de comunicación, va a recurrir a un poder judicial que se demora 4 años o 5 años para una sentencia. Entonces, creo que lo que manifiesto tiene por intención tratar de ubicarnos en la realidad de lo que está pasando en el Perú. Y como hemos vivido y vivimos en los últimos años, detrás de todo este fenómeno subsisten proyectos autoritarios, ¿no?, de regímenes políticos que están buscando perpetuarse en el poder, lograr el poder y quedarse 100 años, hasta que no sabemos qué cosa es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos y sobre todo hay que tratar de decir las cosas como son, no entrar en una serie de vericuetos para adornar la palabra, pero estas elecciones son las peores elecciones de la historia electoral del Perú
desde la época de su independencia, ¿no? Ahora, doctor, para terminar y cambiando un poco de tema, bueno, también tiene que ver con tema de elecciones. Se vienen las elecciones, la segunda vuelta en el Colegio de Abogados de Lima. ¿Cuáles son sus expectativas? Mira, yo he sido vicedecano en 2 oportunidades. Conozco el Colegio de Abogados en la medida de mis limitaciones. Yo creo que esta institución gremial ha perdido su línea para lo cual fue creada inicialmente. Es comprensible que las cosas han ido cambiando de manera significativa. En el Perú cualquier persona puede tener el título de abogado y en realidad esta institución no le da mayores beneficios a los agremiados que tener que pagar una suma significativa para poder colegiarse. Entonces, ¿cuál es el rol del Colegio de Abogados frente al proceso electoral? Yo creo que hay que tener claro que quien va a ser elegido como decano del Colegio de Abogados, antes que nada tiene que pensar en la salvaguarda del Estado de Derecho y no en decir simplemente que lo que está de por medio es la seguridad de los abogados. Acá lo que está de por medio es la seguridad del Estado de Derecho. Y quien sea elegido tiene que ser una especie de brújula en un escenario democrático bastante complicado. Y creo que ya desde el punto de vista estructural, el Colegio de Abogados, al cual yo le rindo una particular pleitesía por todo lo que ha significado, en los últimos años ha perdido presencia, autoridad, representatividad, brújula. Es una institución llena de problemas, de conflictos, pleitos, no hay una línea directriz, son segmentos que están compartimentados, no hay comunicación entre la asamblea, ni el decano, los órganos electorales. Es decir, es un caos, desde mi opinión personal, ¿no? Bien, sí, pues vamos a estar atentos a ver cómo se desarrollan también las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Bien, hasta otra oportunidad, muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el abogado penalista Luis Lamas Puccio, quien señala que estas elecciones de este 12 de abril van a ser las peores de la historia en la forma en la que se están dando, en la cantidad de candidatos que vamos a tener y bueno, la institucionalidad difícilmente se va a poder recuperar.